Ojo, repito, no les puedo pasar el archivo porque pues ir a hacerles el ejercicio, pero les voy a explicar. Entonces, ¿cómo les voy a explicar? Con la bolsa de afuera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a llegar a entender qué es lo que estoy haciendo con hallar esos betas y pues cómo lo puedo interpretar. Entonces, acuérdense que acá yo tengo el índice, entonces ya les expliqué que las primeras 5 acciones o 6 acá en la bolsa de Nueva York, en el Standard Poor's 500, pues son Apple, Microsoft, Facebook, pero pues aquí hay una cantidad de acciones. Acá tengo al 2014 el de las 30 acciones más importantes de la economía americana y el peso. Entonces tengo acá Visa, aquí ya cambian los porcentajes, recuerdan que antes era IBM, entonces acá tengo Visa, Goldman Sachs, que es un banco, IBM, que ya está de terceros, antes les había mostrado en la otra pantalla que estaba de primero, Boeing, Chevron, Johnson Johnson, United, Travelers, bueno, hasta que llega aquí al 2%. Eso es una ponderación. Bueno, y entonces acá tengo en bruto los datos. Entonces, por ejemplo, aquí yo saqué el Standard Poor's, la apertura, el máximo, el mínimo, el cierre. Saqué la acción de Procter Gamble, que es la que vamos a hacer, apertura, máximo, mínimo y cierre. Y acá yo voy a hallar los betas de Procter Gamble. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a decir, bueno, comparemos el riesgo, el comportamiento de la acción mediante un procesamiento de datos durante un año, en este caso el 2014, y vamos a saber qué tan riesgosa es la compañía de acuerdo a esto de los betas. ¿Sí? Entonces, para entender lo de los betas así rápidamente. Entonces, ¿el beta qué es? El beta es, primero tenemos que ver la volatilidad histórica. Entonces, la volatilidad histórica es la variabilidad del precio a lo largo del tiempo. Es decir, es cuánto varía día a día el precio de una acción, y es una medición de riesgo histórica debido a la variante constante en los precios. Y esta es la formulita para hallar el matemática para hallar la volatilidad. Entonces, aquí hay un 252, que quiere decir que toca hallarlo en un año, ¿sí? Digamos que en 252 datos. En mi metodología, ¿no? Porque pues allá recuerden que de pronto hay un poquito más de datos, pero pues lo hacen ahí se defienden y lo hacen. Básicamente, ¿qué es el beta? El beta es un indicador de riesgo sistemático o de mercado de la inversión en un mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy mirando qué tan riesgoso es ese activo con respecto a todo el mercado. ¿Por qué? Porque solo voy a elegir una acción. Es decir, ustedes ahí en el ejercicio tienen dos acciones, ¿es? Miren, acá son Éxito y Nutresa, con respecto a qué? Al Colcap, es decir, a toda la canasta. Y permite establecer qué tan sensible es la rentabilidad de una acción cuando varía la rentabilidad del mercado accionario. El beta es el riesgo de la acción con respecto al mercado. Ojo, el riesgo para un portafolio, porque si ustedes son especuladores, compran en acciones, pues es mejor que haya volatilidad. Es decir, que suceda esto que pasó con Nutresa. ¿Dónde está mi? Tengo tantas ventanas abiertas que me confundo. Acá, por ejemplo, a mí me sirve que el mercado, si soy especulador, que se mueva, que haga esto, que haga todas estas oscilaciones. Si soy un administrador de un portafolio, pues que no se mueva tanto, pero pues eso no va a suceder mucho, o va a suceder en medida que no haya guerras o que, no sé, estemos estancados. ¿Sí? Entonces, y acá me va a dar un coeficiente que va a estar por encima de 1 o por debajo de 1. ¿Estamos? Entonces, si el activo está muy parecido a 1, quiere decir que, bueno, digamos que igual a 1 no existe, simplemente es la teoría. Digamos que el beta de 1 es el mercado, es decir, es el índice. Pero si está por debajo de 1 o por encima de 1, va a decir que si está por debajo, pues quiere decir que es una acción que es menos volátil e implica un menor riesgo para un portafolio. Para un portafolio de inversión de un administrador de un portafolio
de dineros de ahorros, ¿no? Acuérdense que pues si ustedes tienen su plata, pues si hay volatilidad, pues es bueno siempre y cuando la cojan del lado correcto, es decir, que ganen dinero. Si el beta es menor a uno, pues quiere decir que el activo se mueve, perdón, si es menor, se mueve en menor proporción. Si es mayor a uno, quiere decir que la acción va a estar más volátil y de pronto hay una cosa también en la industria financiera y es que los administradores de portafolio no escogen acciones con betas altos o betas por encima de uno. ¿Por qué? Porque eso les afecta el portafolio y cuando los inversionistas ven que hay, hay una volatilidad en el, o sea, digamos que si por ejemplo vemos los ahorros, ¿qué es lo que pasa con los fondos de pensiones privados? Si ustedes ven sus extractos, de pronto con el COVID, pues el portafolio se cayó, entonces la gente empieza a retirar los ahorros, pero como son fondos de pensiones obligatorias no podemos retirar los ahorros, pero si estuviéramos ahorrando en un portafolio voluntario o fuéramos inversionistas en un fondo y le pedimos al gerente, bueno, maneje bien esa vaina, entonces la gente se asusta cuando el fondo o la volatilidad aumenta, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que entender. Entonces digamos que el riesgo sistemático, el beta, quiere decir que cuando el beta es igual a 1, o mejor, el beta cuando es igual a 1, quiere decir que el beta, mejor dicho, por definición, el índice accionario, ya sea el IGBC, que no existe ya, pero bueno, pongo un ejemplo, el IGBC, el Colcap, que sí existe, que es el que tienen ustedes acá. Digamos que el Colcap va a tener un beta de 1. ¿Qué es lo que no va a tener beta de 1? Pues Nutresa o Éxito. ¿Por qué? Pues porque son empresas que están dentro del índice. ¿Estamos? Entonces, digamos que si el beta es el beta, digamos que el beta es este verde, el mercado, o sea, este es todo el conjunto de las acciones del mercado. Entonces el beta, ¿por qué lo hago lineal? Porque pues el beta es igual a 1. Entonces quiere decir que el beta es igual a 1. Entonces, si yo tengo una acción que se mueve por debajo de ese beta, va a ser menos riesgosa, pero si se mueve por encima del beta, va a ser más riesgosa. Pero para un portafolio, ojo, porque pues la volatilidad no significa pues, o sea, significa riesgo para un portafolio, pero no riesgo para el que le gusta ahí comprar y vender. Bueno, entonces, en el ejercicio que les voy a hacer, sencillo. Entonces voy a coger y voy a sacar la variación absoluta. ¿Cómo saco la variación absoluta? Entonces lo que voy a hacer es que voy a coger y voy a decir, voy a coger y voy a decir, bueno, voy a decir, cojo el valor de T1 y le voy a restar el valor T0. Entonces, en finanzas acuérdense que hay algo que son los tiempos. O pues digamos que en algunas fórmulas, en algunas vamos a encontrar que está el tiempo. Entonces está el T0. Está muy gruesa. Entonces el tiempo 0 y el tiempo 1. ¿Cuál es el tiempo 1? Este sería el T1 y este sería el T0. Es decir, lo que me dice a mí la formulita es, bueno, para que usted saque la variación absoluta, no en porcentaje, coja el T1 menos el T0, teniendo en cuenta que el T0 es el primer dato. O sea, yo empiezo T1, T0, T1, T2, T3, T4, T5. Entonces, aquí lo que hago es coger el dato 2 menos el dato 1, por eso lo pongo como una escalera acá, ¿sí? Ahí ustedes tienen que mirar en su archivo cómo lo ponen en escalera. Y del Standard & Poor's. Y hago lo mismo para la acción de Procter & Gamble. Entonces, ¿cuánto varió la acción de Procter & Gamble? De $80,54 a $80,45. ¿Cuántos centavos de dólar?
¿Cuántos centavos de dólar? ¿Qué dice Carlos? 0,09. 9 centavos de dólar, ¿sí? Para que lo miren en términos de plata, ¿sí? Y en índice, que es un valor, 0,61. ¿Estamos? Entonces yo lo que hago acá es arrastrarlo para saber hasta el final, ¿sí? Para hallar el valor. Entonces aquí tengo variación absoluta del índice y de la acción. Ahora voy a sacar la rentabilidad. ¿Cómo saco la rentabilidad? La rentabilidad la saco con el logaritmo natural. Entonces, el logaritmo natural de T1 sobre T0. Entonces, cojo igual, lo hacen igual ahí en su ejercicio, pero pues ya en la plantilla, igual logaritmo natural de T1 sobre T0. O sea, el primer dato, perdón, el segundo dato sobre el primer dato. O sea, lo que le estoy diciendo es, esto está en una celda con porcentaje. Entonces lo que le estoy diciendo es, bueno, coja y hálleme la variación porcentual utilizando el logaritmo, ¿sí? En finanzas usamos el logaritmo porque es más exacto. Aquí podríamos usar una fórmula de variación, una división, pero siempre lo hallamos con logaritmo porque tiene unos decimales por allá que hacen que el cálculo sea más exacto. La verdad, pues yo siempre lo uso, o sea, siempre en las clases de finanzas, yo cuando veía mis clases de finanzas al comienzo, pues yo no entendía muy bien eso, pues ya con el tiempo, pues ya pues siendo profesor y eso, pues ya lo entiendo, pero yo lo explico para que no sea algo como tan mecánico y que ustedes digan, ay, sí es que el logaritmo, pero ¿qué logaritmo qué? Pues el logaritmo lo que hace es sacar la variación, pero hace algo en los decimales que financieramente lo hace exacto, entonces los financieros siempre sacan esas variaciones con logaritmo. Entonces quedó claro, entonces lo que quiere decir es, ¿cuánto bajó el Standard & Poor's de este dato a este dato? Pues cayó cayó en un porcentaje de 0,03%. ¿Y cuánto cayó la acción? Cayó en un porcentaje de 0,11%. ¿Quedó claro? Listo, entonces aquí ¿qué hago? Arrastro. Entonces aquí quedo con un dato que es la variación absoluta, es decir, en el dato del índice, que es un número, y en el dato de plata, de la acción en variación de dinero, o sea, aquí hay en centavos. Y ahora dice, bueno, ahora sáquelo en rentabilidad, entonces en rentabilidad o en porcentaje, entonces los negativos, pues quiere decir que el índice cayó y la acción cayó, y en positivo quiere decir que la acción subió o que el índice subió. ¿Está claro? Entonces, ¿sí? Entonces yo aquí voy a sacar la varianza. Entonces la varianza, ¿cómo la saco? Es el promedio de la rentabilidad. El promedio de la rentabilidad. Tanto del Standard & Poor's como, entonces voy a sacar el promedio. Entonces igual promedio, y aquí me pide los datos. Entonces yo cojo aquí los datos y saco el promedio, o sea la varianza, promedio, perdón, el promedio de la media, ¿sí? O sea, el promedio de la media de los rendimientos de la variable X y de la variable Y. Bueno, aquí se me olvidó explicarles una cosa. Aquí hay dos variables. La variable X es una variable independiente y la variable Y es una variable dependiente. ¿Para qué? Pues para poder entender el concepto del beta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el índice, mejor dicho, el índice es la variable independiente, pero como la acción está dentro del índice, es la variable Y, que es la variable dependiente. ¿Estamos? Entonces voy a sacar el coeficiente de correlación. Entonces el coeficiente de correlación, ¿qué me dice a mí? Me dice, ¿qué tanta correlación hay entre estas dos rentabilidades? ¿Sí? Entonces, acá yo cojo y digo igual coeficiente
coeficiente de correlación, y le digo, bueno, dígame qué tan correlacionadas están estas dos variables, es decir, la rentabilidad del índice con la rentabilidad de la acción. Y acá me da que hay una correlación de 0,40. Entonces, la correlación es entonces sabemos qué es la correlación en estadística, o más o menos. ¿Nos acordamos de eso o no? Entonces, ¿la correlación qué es? El grado de relación que tienen dos variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hay una correlación y covarianza, o sea, qué tanto varían un dato con respecto a otro, en este caso serían las acciones. Entonces, digamos que hacia acá sube la rentabilidad de activo A y hacia acá sube. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, petróleo y Ecopetrol. ¿Qué pasa si el petróleo sube? ¿Qué pasa con la acción de Ecopetrol? Suben, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una correlación positiva. Es decir, si Ecopetrol vende petróleo y el petróleo sube, pues va a recibir más utilidades. Entonces los inversionistas compran acciones esperando recibir un mayor dividendo o mayor valor por la compañía. Entonces, si sube A, sube B. Entonces, si lo vemos, pero si baja, pues si baja A, baja B en este plano cartesiano. ¿Lo vemos? Entonces la correlación es positiva. Ahora, correlación negativa. Si sube A, baja B, y si baja B, sube A. ¿Sí me explico? O sea, acuérdense que suben hacia allá y bajan hacia acá. Entonces, si sube A, entonces, por ejemplo, muchas veces hay una correlación que es divisas, bonos versus divisas. Entonces, si suben las divisas, caen los bonos, y si caen los bonos, suben las divisas. Es una correlación inversa. Y a veces no hay correlación. ¿Qué quiere decir eso? Que se rompen las correlaciones. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han visto durante los últimos años que dicen, no, es que si sube el petróleo, pues baja el dólar. Si vieron eso, digamos que durante los últimos 10 años, entonces la gente ya va por descontado que no, que si el dólar subía, el dólar bajaba. Eso es cierto por una variable fundamental, y es básicamente porque en la década antepasada, o sea, en los 2000, cuando empezó el 2000 hasta el 2010, nuestro país tenía aproximadamente el 50% en la balanza de pago de las exportaciones eran petróleo. Ya ahorita eso bajó a un 30-35% aproximadamente. O sea, ya no producimos, no es que no produzcamos, sino que con todos esos problemas del petróleo que sube y baja, más otros problemas de índole ya colombiano, las empresas no entran acá a meterle a un proyecto en Colombia, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces prefieren en otros países, y eso hizo que disminuyera. Entonces, por eso es que de pronto ya últimamente pues sube el petróleo. El petróleo está en 115, pues para mí el dólar debería estar en 2.500, pero pues está en 3.800, no baja. Y pues si a eso le metemos el riesgo país, que el riesgo país sería lo que va a pasar en las elecciones, entonces pues no baja y no baja. Entonces esa correlación se rompe. Entonces no siempre uno puede decir en finanzas, si A sube, B sube, pues toca mirar. Si B sube y A baja, también, pero a veces se rompen. Entonces esto de las inversiones es muy relativo. Entonces el coeficiente de correlación es este, ¿sí? 0,40. Entonces quiere decir que hay una correlación del 0,40. Ahora vamos a sacar la varianza. Entonces la varianza, tenemos la varianza. La varianza es qué
qué grado, vamos acá la varianza, la varianza la covarianza es una medida absoluta del grado de asociación entre las rentabilidades de dos activos. Entonces nos va a mostrar algo parecido al beta. Entonces, si es mayor a 0, hay dependencia directa. Si es igual a 0, pues no. Y si es menor a 0, hay una dependencia inversa. Entonces, aquí es mayor a 0. Espérenme, digamos la varianza. Entonces, la varianza se saca con var P. Y la sacamos de la rentabilidad de la acción. Entonces igual var P me da 0,06%. Entonces ahora vamos a sacar la desviación estándar. La desviación estándar la vamos a sacar de la raíz, o sea, vamos a comprobar el ejercicio. Entonces la desviación estándar que sale de la varianza, entonces la vamos a sacar de la raíz de la varianza. Entonces acá le damos raíz de la varianza, que esto es sistemático, es decir, yo estoy diciendo, bueno, saque la desviación estándar de estos datos, o sea, de los datos de rentabilidad de la acción, y hágalo. Se puede hacer de dos maneras, eso simplemente es explicativo. Con desviación estándar P, entonces igual desbest P de los rendimientos. Esto es para comprobar que se puede hacer, o sea, yo saco la desviación estándar a partir de la varianza y yo estoy sacando, o sea, si la saco por raíz de la varianza me da 0,742, y si lo saco por desviación estándar de los datos con la fórmula de desviación estándar P, que es sacarle la raíz a esto, entonces me dan los mismos, simplemente para controlar el ejercicio, para comprobarlo. Y ahora voy a sacar los betas y las observaciones. Entonces el beta en este caso solamente sería de la acción. ¿Por qué? Porque yo saco es el beta de la acción, que lo que estoy diciendo es, bueno, qué tanto grado de correlación, covarianza y riesgo hay con respecto al índice. ¿Para qué? Para saber si esta acción realmente es muy volátil o no es muy volátil. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sacamos el beta con la fórmula dependiente. Entonces, básicamente es una regresión lineal. Entonces, pendiente. Entonces él me dice a mí, listo. Él me dice a mí, listo, coja dos datos. Pero entonces, usted va a coger dos variables en donde me va a decir a mí, coja un conocido y y un conocido x. Pero entonces, en una va a estar la variable independiente y en otra la dependiente. Entonces dice, conocido y, aquí me dice, vean, es que no puedo agrandar esta pantalla porque pues como Excel no tiene cómo agrandar esto. Pero entonces espero que estén viendo. Entonces dice, conocido y es una matriz o rango de celdas de puntos de datos numéricos dependientes. ¿Cuál dijimos que era la dependiente? ¿La acción o el índice? ¿Cuál dijimos? ¿La acción?
y la independiente sería el índice. Es decir, la variable dependiente es la acción. ¿Por qué? Porque está incluida dentro del índice, o sea, está dentro del índice. Y la variable independiente, pues, digamos que el índice se afecta por las acciones que están adentro. Entonces aquí miramos y compruebo yo con mi ejercicio. Entonces acá está el beta. Entonces miren el beta. El beta es de 0,42. 0,42. Entonces si interpretamos ese beta, quiere decir que este beta, miremos acá el beta. Espérame, busco mi diapositiva negra. Entonces el beta es, si está, el beta está por encima de 0 o por encima de 1 o por debajo de 1. Puede estar en negativo, ¿no? Pero digamos que si es menor a 1, ¿qué pasa? O sea, está entre 0 y 1, ¿sí lo ven? ¿Lo ven? Niñas. Carlos, ¿lo ven? Entonces, ¿qué quiere decir que esté en 0,4245? Quiere decir que la acción no tendría tanto riesgo, ¿sí? Está entre 0 y 1, de acuerdo a la teoría. Vean. Está por debajo de 1. Está por debajo de 1. Entonces quiere decir que el activo se mueve en menor proporción al índice y menor volatilidad, de acuerdo a este procesamiento de datos. Aquí saco el número de observaciones. El número de observaciones son 252. Entonces le voy a dar acá contar. Simplemente es como para resumir acá. Y voy a meterme a la página de Investing y voy a ver el beta al día de hoy de Procter & Gamble, de Tesla y de Apple. ¿Para qué? Para cerrar el ejercicio y que lo entiendan. Entonces voy a entrar aquí Investing y en Investing lo que voy a mirar es que voy a buscar la misma acción de Procter & Gamble y acá Procter & Gamble, miren acá, P&G. Entonces voy a hallar ya no tengo que hacer el ejercicio, igual no tengo los datos, pero recuerden que este beta que hallé fue el 2014. Aquí ya veo el último beta. Entonces, miremos acá el beta. En el beta 0.44 según la página de Investing. ¿Lo ven acá? $0.44. Esto se agrandó ya demasiado. 0.44. ¿Lo ven acá? ¿Sí? Listo, 0.44. Entonces yo lo pongo 0.44. ¿Cuánto nos dio hace, si estamos a 2022 y miren 2014? El beta, ¿cuál es la diferencia del beta de esa época a esta? 2 puntos, ¿sí lo ven? 2. O sea, no es nada, ¿sí lo ven? De pronto ahorita está un poquito más volátil. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces ahora miremos el de Apple, que sería en teoría otra acción diferente. ¿Por qué? Porque ¿qué vende Procter & Gamble? Champú. Entonces el champú, el jabón, pues todo eso de limpieza, pues la gente lo va a dejar de comprar o no. En una crisis económica, en inflación, lo deja de comprar, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No, señor. No lo deja de comprar, ¿no? Son bienes de consumo. Pero entonces miremos acá, la gente compra bienes de lujo de Apple, y Apple está más expuesta a la volatilidad, es decir, el precio de la acción no va a estar, miren el precio de la acción cómo está, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, ¿sí? Y eso que es solamente desde noviembre, ¿sí lo ven? Miren, entonces el beta, en teoría, va a estar por encima de 1, vean. Entonces 1.18, entonces aquí yo lo pongo, lo estoy anotando, pero ya sabemos de dónde sale, pues de todo este procesamiento estadístico.
Y está Apple, perdón, Apple está acá, y Tesla, que es la última que quiero sacar para que veamos la diferencia. Entonces Tesla produce vehículos, es una compañía como entre vehículos y tecnología, ¿no? Entonces yo pensaría que tiene también bastante volatilidad. ¿Por qué? Porque pues está el vaivén de, miren, el beta 2.06 y la acción obviamente es mucho más volátil, vean. En noviembre estaba en 700, después pasó a 1200, después cayó a 900, después subió a 1180 y aquí va tratando de recuperarse, pero miren todas esas caídas que ha tenido, o más bien esa volatilidad. Entonces, ¿cuánto fue que dijimos que era el beta? ¿2 qué? 2.06. Entonces mi pregunta es, si ustedes tienen un portafolio de inversión y tienen que conformarlo con dos acciones, esto no hace parte de la pregunta tienen que hacerlo similar, más o menos creo que la pregunta es como, bueno, que analicen esas acciones de ahí de la Bolsa de Colombia, pero yo les estoy haciendo aquí otra pregunta aquí entre nosotros. Si tuvieran que repartir la plata entre dos acciones nomás, ¿cuáles escogerían? ¿Y por qué? ¿Cuáles escogerían de estas tres? Solamente dos. ¿Cuáles escogerían? Carlos, ¿por qué escogería dos? ¿Y cuáles escogería? Bueno, Bueno, escogería escogería PIG PIG y y Tesla, Tesla, ¿Por qué? porque porque no son no son tan, tan, bueno, bueno, PIG PIG y y Apple, Apple, porque no porque no son son tan tan volátiles y volátiles y siempre se siempre se van a van a mantener. mantener. Entonces Entonces no no tienen tienen tanto tanto riesgo. riesgo. O sea, usted le metería entonces el riesgo de Apple y el bajo riesgo de Procter Gamble, teniendo en cuenta que compran champú, la gente no deja comprar champú y compran productos de Apple y tienen las ventas sostenidas, ¿es correcto? Sí, Sí, algo algo así, así, sí, sí, señor. señor. Y podrían no generarle tanta volatilidad si usted tiene un portafolio ahí quieto, ¿sí? Sí. Sí. Listo. Jamie Carolina, ¿qué dice? Igualmente, Igualmente, profesor, profesor, escogería escogería P&G P&G y y Apple, Apple, Ok. pues pues por por el el nivel de nivel de riesgo riesgo y y bueno, bueno, lo que lo que estábamos estábamos hablando hablando ahorita ahorita antes antes de, pues pues de de esta esta explicación explicación en en cuanto a cuanto a Tesla, Tesla, Sí. el el valor valor del del motor motor y y eso, eso, entonces entonces por por demanda y demanda y oferta oferta Ujú. y y demás, demás, yo yo Tesla Tesla ni ni siquiera lo siquiera lo consideraría. consideraría. Ok, muy bien, perfecto. ¿Y Astrid Carolina? Profe, Profe, yo yo también también preferiría, preferiría, pues, pues, PG PG y y Ya. Apple, Apple, porque, porque, bueno, bueno, primero, primero, pues, pues, el el tema de tema los de los productos productos que, que, pues, Ujú. en pues, su en su momento momento siempre lo siempre vamos a vamos a necesitar necesitar y y comprarlos, comprarlos, Sí. y y pues pues Apple Apple, da la tecnología, tecnología, y y Ok. digamos digamos que que en en este este momento momento es es lo lo que, que, Ok. pues, se pues, se podría podría llegar a llegar a mover mover más más allá. allá. Ok, bueno, bien, perfecto. Ese es el concepto de ustedes. Yo dependiendo, si manejaría la plata de alguien, pues me metería con Procter Gamble y Apple. Pero si fuera mi plata, la metería en Tesla. Pero bueno, entonces aquí les voy a dar la última explicación. Entonces la última explicación, ¿cuál sería? Y aquí saqué un gráfico que hizo un gráfico de dispersión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un gráfico, espérenme, saco más bien el gráfico. Voy a sacar el gráfico del Standard Poor's aquí para finalizar. Entonces voy a sacar el gráfico de este Excel, yo no sé por qué. Mm, Esta versión de Excel debería ser más inteligente como la viejita, que yo llegaba y simplemente graficaba y me daba el gráfico perfecto. Ahora no, me toca a mí ajustar las series. Ah, ahora para ajustar las series. Mm, Entonces 1500, 1700. Pues digamos que si yo cojo la acción, si yo cojo
grafico esto. Entonces quiere decir que el índice ay, digamos que este es el Standard & Poor's, ¿correcto? El SPX. Entonces digamos que acá yo tengo el índice. Ahora voy a hallar, voy a coger esto y voy a coger el precio de la acción, con el que no era, y voy a coger el precio de la acción y voy a graficarlo igual que el índice. Igual me toca ajustarlas, digamos que en 75. Uy, ya le pegué. Entonces, Procter & Gamble. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si miramos el grado de si miramos los gráficos, entonces quiere decir que, miremos acá, analicemos esto. Espérenme, hallo este gráfico. Pero entonces acá yo cojo estos dos datos y los convierto en un gráfico para que sepan de dónde salió. Entonces, insertar gráfico. Digamos que acá yo cojo un gráfico de dispersión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Para que lo analicemos. Entonces yo cojo lineal, listo. Entonces, este gráfico es este mismo, pero pues yo lo hice para que ustedes se dan cuenta de dónde salió, que me dijeran de dónde sale eso. Pues para la explicación para el video. Entonces, el Standard & Poor's desde el inicio del año 2014 empezó en un valor, cayó, subió, volvió a caer y terminó arriba. ¿Estamos? O sea, empezó más o menos como en 1820 algo, 30 y algo, cayó, subió. La acción de Procter & Gamble, que está dentro del índice, empezó en 81, cayó, subió, se parece un poco al índice, pero aquí se inclina un poquito más y no cae tanto, ¿sí ven? Acá el índice cayó muy fuerte y acá no cae tanto. Entonces digamos que la razón del beta es esa, ¿no? Que el beta puede que no esté tan volátil, que no haya sido tan volátil la acción, o sea, la acción es más suave en movimiento con respecto al índice. Obviamente tendríamos que comparar pues con otra acción como Tesla en ese momento o como Apple, pues por eso hice el ejemplo al día de hoy y ustedes pues entendieron. Y acá yo saco un análisis de regresión que es que digamos que bueno, el gráfico primero está en pendiente positiva, ¿sí lo ven? Es decir, el mercado es alcista, es decir, va para arriba tanto el índice como la acción. Si yo saco la rentabilidad de Procter & Gamble, o sea, solamente en la regresión lineal, lo que estoy diciendo es sobre esta línea, cuántos datos de dispersión hay, o sea, cuánta volatilidad hay en cuanto al precio, ¿sí? Entonces digamos que acá, en cuanto a la variabilidad del precio, perdón, o sea, la rentabilidad. Entonces vemos que es una acción que en teoría los puntos son más o menos unidos a la línea, entonces no hay tanta volatilidad. Yo lo puedo hacer con otra acción, pero pues no tenemos ya más tiempo. Pero pues la idea es que si por ejemplo la acción fuera más volátil, pues esos puntos estarían regados como por más, estarían como más dispersos, estarían como más por acá, ¿sí? Pero como la acción en teoría es menos volátil, pues están como acá, como unidos hacia esta rentabilidad del 1. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí. Entonces, Sí, señor. ¿preguntas del ejercicio? O pues digamos que esta es una explicación como más profunda, ¿no? Pero ustedes ahí tienen que hacer menos, no tienen que hacer todo esto.
Solamente analizar, coger las acciones, estas acciones, aquí sacar la variación absoluta en logaritmo y ya, sacan acá la variación, la desviación estándar y sacan los betas y sale. ¿Quedó claro?